Hola, Hola, ¿qué más pues? ¿qué más pues? Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este clima por acá está terrible, muchos enfermos. Aleja también está por allá enferma. El clima mundial está terrible. Mari me lo pegó, mentira. ¿No? Sí, yo, no sé si escuchan mi voz. Ay, sí, sí se escuchan. Pero sí, estoy enferma de gripa. Porque por acá también están los climas muy raros. A veces hace sol, a veces llueve todo el día. A veces ventea muy frío, entonces ahí está el problema. Pero bueno, igual, para que vean, para que nos aprecien que grabamos también cuando estamos enfermas, para no fallarles, para seguir todos los capítulos y además porque pues también hacemos con mucho gusto y nos distraemos, Mari y yo, de la enfermedad. Sí, sí. Bueno, hola, soy Mari y estoy en Colombia. Y yo soy Aleja desde Liechtenstein. Desde que éramos amigas en el colegio hemos compartido risas, secretos y aventuras. Ahora, a pesar de la distancia, nos reunimos por videollamada para crear este podcast con mucho amor. Bienvenidos a ¿Qué más pues? Nosotras estamos como volviéndonos un poquito más investigativas a la hora de hacer estos episodios y bueno, eso nos gusta, entonces vamos a continuar con el tema de símbolos o semiótica o el origen de estas cosas pues que hoy utilizamos. Listo. Yo voy a empezar con una nota de voz que nos mandaron y Mari va a complementar la información eh, que nos la mandó una de nuestras fans. Entonces, bueno, voy a poner la nota de voz. Los barberos eran los odontólogos, de hecho se llamaba el barbero cirujano y hacía procedimientos pues menores como sacar dientes, sacar sangre para regular humores, que pues se decía en esa época que se hacía eso. Entonces los barberos, las gasas, las ponían en un palo fuera pues de sus barberías y esas gasas por el viento empezaban a enroscarse en espiral en esos tubos, por eso es que la gas se veía roja y blanca. Así era la insignia principal, pues rojo y blanco. Luego cuando ya llegaron a Estados Unidos le añadieron el azul, no saben si es como por la representación de las venas o simplemente por añadir como el color de su bandera también, pero nació de eso. Por eso es que las sillas de las barberías, pues las de ahora no tanto, pero si usted mira las sillas de las barberías antiguas se parecen tanto a las unidades odontológicas actuales. Wow, a mí eso me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque esa persona es odontóloga, entonces ya sabe lo que está hablando. Ajá. Entonces, ella sabe lo que está hablando y me parece muy bacano porque, o sea, imagínense, colgaban las cosas rojo y blanco y por eso se iban roscando. Y era el peluquero odontólogo. Sí. O sea, sale sin diente pero bien motilado. Hueco pero estiludo. Entonces me pareció muy buena la historia y sí, yo me acuerdo que pues acá yo estoy en un museo como pues de la Edad Media, pues así como de la antigüedad, no de la Edad Media, pues de los años, yo no sé qué, pues viejitos. Ajá. Y las sillas de de odontología se parecen mucho porque usted la puede agachar así, o sea, se parece de verdad demasiado a una unidad odontológica, solo que sin pues sin el cosito donde sale como agua y eso. Bueno, y la pregunta entonces es, ¿los barberos eran odontólogos o los odontólogos eran barberos? No, yo creo que los odontólogos eran barberos. Cierto, más fácil. Aunque en esa época, es que yo no sé, pues hacían como, yo creo que de todo, porque si usted iba solamente a una parte, ya le hacían, yo creo que de todo, aunque me parece muy charro, sí. O sea, dale mueco, pero con estilo. Mari, y tú tienes como, del símbolo, tú tienes como más información. No, la verdad, eso pues que dijo Andrea, como es lo que yo investigué.
Con el tiempo el diseño del poste evolucionó en algunos países como Estados Unidos y se añadieron las rayas azules, que se cree que representa la sangre venosa, mientras que el rojo simboliza la sangre arterial y el blanco pues los vendajes. Y en la actualidad el poste del barbero es un símbolo decorativo que identifica las barberías, aunque ya no tiene connotaciones médicas. Después como lo que... Wow, Andrea, o sea, aprobada. Aprobada para barbera, porque todo lo que haya eso. Puede ser barbera. Sí. Bueno, ese es muy bueno. Mari, ¿tú tienes otro que hayas consultado? Bueno, yo tengo el símbolo del infinito, que en algún episodio hablamos como de esto, pero pues solamente dijimos como... Qué raro, sí. Sí, que es muy raro. Bueno, el símbolo del infinito también es conocido como lemniscata. Representa algo sin fin, ilimitado o eterno. Su forma es un 8 acostado y simboliza un ciclo continuo sin principio ni fin, lo que lo hace ideal para expresar conceptos como la eternidad, el amor infinito o la continuidad. Este símbolo fue introducido en 1655 por el matemático inglés John Wallis para representar el concepto matemático de infinito. Sin embargo, su forma tiene raíces más antiguas y se cree que está inspirado en la serpiente de Ouroboros, un símbolo de la antigüedad que muestra una serpiente mordiéndose la cola, representando la eternidad y el ciclo de la vida. Antes de su uso matemático, el concepto del infinito ya existía en diversas culturas. En la India, el Tíbet se asociaba con la perfección y el equilibrio. En la alquimia y la religión simbolizaba la conexión entre lo divino y lo terrenal, y hoy en día, además de su uso de matemáticas, se ha popularizado pues como en joyería, tatuajes, arte. Y ya. Muy interesante, no me sabía el de la serpiente, pero sí tiene mucho sentido, porque es una serpiente, pues se come finito, porque ella se le mete pues por dentro, pero no sabía el origen pues como no matemático. Muy interesante la serpiente. Bueno, yo tengo el de la estrella de David. ¿Y por qué lo hice? Porque ese fin de semana estuvimos en Praga, y Praga, o sea, yo no sabía, porque yo estuve el año pasado con Sebas y con José, con un primito, y pues sí, fuimos como a una parte donde había una... ¿cómo es que se llaman las iglesias de los judíos? Se me acaba de olvidar. Mezquita. No, esa es de los musulmanes. Es de los musulmanes. O sea, se me acaba de ir y la tengo. De los judíos. La tenía, o sea, todo el tiempo preparada. Las sinagogas. Hay muchas sinagogas. Hay muchas sinagogas y nosotros pasamos por una sinagoga, pero hay otra que también es como demasiado grande, que está muy cerca del centro, y hay demasiadas. Y uno en las tiendas de souvenirs puede comprar como dibujos de judíos, o sea, marionetas como de judíos y todo. Entonces a mí me pareció como muy raro. Y también había una protesta como pro Israel, y yo como que no sabía que en esto había tantos judíos, pero sí, hay muchas sinagogas y muchos judíos. Entonces, bueno, hablando de eso, la estrella de David, que en hebreo significa Maguen David, que es el escudo de David, en realidad, en hebreo. Obviamente se reconoce actualmente por el judaísmo. Es un hexagrama con 2 triángulos equiláteros entrelazados formando una estrella de 6 puntas. Uh-huh. Pero como dijo Mario, o sea, no es solamente judío, así como la mayoría de los símbolos, sino que en la India, en la Mesopotamia y en los pueblos árabes ya se utilizaba desde hacía mucho tiempo, y se asociaba como un símbolo mágico o decorativo. En la antigüedad y en la Edad Media ya había como textos que mostraban el símbolo, y también eran como textos que tenían que ver con el ocultismo. Eso me pareció raro. Pero solamente, pues el hexagrama como tal sale en varios textos de ocultismo. La vinculación con el judaísmo empezó de forma marginal en la Edad Media. Él aparece como símbolo entre el mundo divino y lo terrenal. Y en el siglo XVIII las comunidades judías en Europa
como por ejemplo en Praga, comenzaron a utilizar la estrella de David en sinagogas como un símbolo comunitario. O sea, tiene mucho que ver con Praga. En 1354, el emperador Carlos VI autorizó a los judíos en Praga a tener su propia bandera en la que aparecía el Maguen de David, o sea, el escudo de David. O sea que Praga tiene mucho que ver con los judíos y la historia judía y la bandera judía. Yo me quedé como, wow, porque justo ayer, cuando nos estábamos devolviendo en el parqueadero, estaba esa protesta pro Israel, y yo, ¿pero por qué? Y, o sea, viéndolo de los símbolos, que la verdad, wow. Bueno, en el siglo pues 16 y 17 ya se empezó pues a consolidar ya como símbolo como tal judío, y todo el pueblo judío pues se extendió ya a través del mundo para el pueblo judío y se ha solidificado pues como la bandera del Estado de Israel, por ejemplo, y esa fue adoptada en 1948, pero ya en 1300 ya el rey les había dado, o sea, les había dado a los judíos en Praga, y luego la adoptaron como el Estado, pues como la bandera del Estado de Israel. Trágicamente, los nazis obligaron a los judíos a portar una estrella amarilla, pues la estrella de David, para identificarlos e imaginarlos, lo que forzó aún más la identificación del símbolo del pueblo judío. Esa es la historia. Me pareció muy interesante. Y también porque, bueno, voy a hablar acá como de Praga. En Praga hay un puente que es muy famoso, que es el puente del Carlos, que era el emperador, y o sea, como que él tenga tanto que ver con los judíos, y yo pues no era judío, me pareció muy interesante, porque o sea, les dio prácticamente la potestad de adoptar ese símbolo, y ya que lo haya adoptado Israel, ni siquiera nació Israel, o sea, no pensaría, no, Israel fue primero y después él, o sea, primero la bandera, no, primero fue el símbolo, después la bandera y después Israel lo adoptó como su símbolo del país, para que vean. Vea, bueno, muy interesante. Tú tienes otro. Bueno, yo tengo la carita feliz, pues sí, que ahora con los emojis y todo eso. Entonces, la historia de la carita feliz tiene un origen fascinante. Fue creada en 1963 por Harvey Ball, un diseñador gráfico estadounidense, quien recibió el encargo de diseñar una imagen para mejorar el ánimo de los empleados de una compañía de seguros en Worcester, Massachusetts. Ball dibujó la carita en solo 10 minutos, utilizando un fondo amarillo brillante para transmitir el optimismo. Aunque recibió solo $45 por su trabajo, el diseño se convirtió en fenómeno mundial. Inicialmente la carita se usó pues como en botones y carteles dentro de la empresa, pero luego ganó popularidad y comenzó a aparecer en productos como camisetas, tarjetas de felicitaciones, y en los años 70 otros empresarios registraron el diseño y lo transformaron en negocio millonario, lo que generó disputas legales sobre su propiedad. Y hoy en día es un símbolo universal de alegría, optimismo, y la evolución ha llevado a la creación de emojis y otros iconos digitales. Esa no me la sabía. Yo uso mucho la carita feliz, pero solamente los 2 puntos. ¿Y cómo lo llama en español? El paréntesis. Sí, esa la uso mucho, no me la sabía. Y vean, no le pagaron casi nada. Es que así es, las cosas que son como más famosas. Pero qué dura. O sea, si estuviera vivo ese emperador, ya le hubiera demandado a Israel por haberle. Mentira, no. Sí. Pero muy interesante. Un diseñador gráfico, vea, fue el que haya nacido dentro de una empresa así como, pues, X. Como, ay, sí, algo ahí. Sí. Sí, me parece muy interesante. Pero yo tengo otra que a mí me parece también, pues, como que quería consultarla, que es como el símbolo del pentagrama.
¿Por qué? Porque yo no sé por qué lo utilizan como satánico y eso. Entonces, bueno, el pentagrama es una figura de 5 puntas formada por líneas rectas que se cruzan. Él traza una estrella continua dentro de un círculo imaginario. Su nombre viene del griego penta, que es 5, y grama, que es línea. Bueno, la historia de la evolución del símbolo. La mayoría de los símbolos vienen, de verdad, pues, de la antigüedad. En Mesopotamia, alrededor de 3000 años de Cristo, el pentagrama ya aparece en plantillas cuneiformes suméricas. Se cree que representaba direcciones cardinales o conceptos como el cielo, el mar y la tierra. O sea, nada que ver con lo que es ahora. Eso fue en Mesopotamia. Y en Egipto y en Grecia, los pitagóricos, o sea, los seguidores de Pitágoras. Matemáticas. Sí, es que los pitagóricos adaptaron el pentagrama como símbolo de salud y perfección. Veían en él una representación matemática de la proporción áurea muy importante en su filosofía. Para los pitagóricos, el pentagrama era un símbolo secreto de identificación entre miembros de su escuela. O sea, como los Illuminatis de Egipto y de la Grecia antigua. Y en la Edad Media, el pentagrama se utilizaba en la cristianidad primitiva como símbolo de 5 sentidos o de las 5 llegadas de Cristo. Para que vean. También aparecen manuscritos de magia y alquimia, representando elementos naturales o protecciones mágicas. En general, era visto como símbolo de protección contra el mal. En la Edad Media y en el Renacimiento y el ocultismo, durante el Renacimiento, el pentagrama se utilizaba en las prácticas esotéricas y alquímicas para representar el microcosmos, el ser humano como reflejo del universo. En la magia ceremonial y los grimorios, el pentagrama se utilizaba como símbolo de invocación y protección. Ahí ya, o sea, ya ve uno, en el Renacimiento y el ocultismo ya se le empezó a poner ya la cosa ya diferente. Y pues la asociación ya con el satanismo es de la época moderna. La relación entre el pentagrama invertido con 2 puntas hacia arriba y el satanismo es moderna, del siglo XX, pues 19 y 20. Ese nombre es muy raro. Eliphas Levi, un ocultista francés del siglo XIX, fue uno de los primeros en asociar el pentagrama invertido con el mal, diciendo que representaba una cabra. ¿En dónde? Diciendo que representaba una cabra, el Baphomet y la inversión del orden espiritual. A mediados del siglo XX, Lavey y su iglesia de Satán, en 1966, popularizaron el pentagrama invertido con una cabeza de cabra como símbolo satánico. Sí, lo invierte. Los usos actuales. Hoy en día el pentagrama tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Neopaganismo o Wicca. Un pentagrama dentro de un círculo es un símbolo positivo del equilibrio de los 5 elementos, como en la antigua donde nació: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Los cristianos, en algunos grupos, un recordatorio de la pasión de Cristo. Y en el satanismo, el pentagrama invertido es un símbolo de rebelión o autoidentificación. Para que vean, ya, esa era mi información con el pentagrama. Pero, pasó por muchas etapas. Y hoy en día sí, no creo que nunca nadie, yo nunca pensé que fuera como por los 5 símbolos, pues por el aire, tierra, agua. La verdad, ni idea. No, nunca. Así surgió. Qué interesante. Sí, Mari, tú cuéntanos de otro símbolo. Bueno, tengo el Illuminati. Ay, sí, ese yo no lo sé. Ay, no, yo pienso a veces en alemán, es que estoy espantada, porque en alemán se dice ich bin gespannt, pero no, estoy impactada. No, a la expectativa. A la expectativa, eso, ich bin gespannt, estoy a la expectativa, no estoy espantada, estoy a la expectativa. Estoy a la expectativa del Illuminati.
Bueno, resulta que el diseño empezó con el ojo que todo lo ve y tiene raíces profundas en la historia y en la simbología de diversas culturas. Su origen más antiguo se encuentra en el ojo de Horus, de la mitología egipcia. Este símbolo, también conocido como Udiyat, representaba protección, salud y poder divino. En la cultura egipcia, el ojo de Horus era un amuleto que simbolizaba la estabilidad cósmica y la preservación del orden. Con el tiempo, el ojo que todo lo ve fue adoptado por otras culturas y religiones. En el cristianismo comenzó a representarse dentro de un triángulo equilátero, simbolizando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la omnipresencia de Dios. Este diseño se popularizó en el arte del Renacimiento y más tarde fue incorporado por la masonería, donde se le conoce como el delta luminoso. En este contexto simboliza al gran arquitecto del universo y la búsqueda de la verdad. El símbolo también aparece en el Gran Sello de los Estados Unidos, donde representa la providencia divina y la vigilancia. Su inclusión en el billete de $1 ha alimentado teorías conspirativas que lo asocian con los Illuminati, aunque su origen es mucho más antiguo y diverso. El símbolo más asociado con los Illuminati es la pirámide con el ojo que todo lo ve, también conocido como el ojo de la providencia. Este símbolo tiene orígenes más antiguos y la Orden de los Illuminati fue fundada en 1776 en Baviera, Alemania, por Adam Weishaupt. Su objetivo era promover los ideales de la Ilustración como la razón, la libertad y la igualdad, y oponerse a la influencia de la religión y el Estado en la vida pública. Aunque el ojo que todo lo ve no era originalmente un símbolo oficial de los Illuminati, con el tiempo se ha vinculado a ellos debido a teorías conspirativas que los asocian con el control global y el nuevo orden mundial. Entonces ellos pues ni siquiera han dicho como que este símbolo los representa, sino que en realidad son puras teorías conspirativas que los asocian con esto. Muy interesante, porque ese símbolo de Illuminati en Santa Bárbara, en la iglesia cristiana, cuando María dijo eso, yo mismo lo asocié, porque en la iglesia de Santa Bárbara hay una imagen en la que está también el triángulo con el ojo. A los que no lo han visto, acá vayan y lo miren, y uno como que ya tiene las cosas tan metidas, es Illuminati, que yo ese símbolo no lo había visto nunca, como que es el mismo símbolo de los Illuminati, ¿no? Y es ese, como que es la Trinidad, porque es, pues, cuando uno entra, está pues como ahí, en las iglesias católicas siempre pues como los techos están como muy decorados, y está el triángulo con el ojito, como 3 ángeles al lado. Pues me pareció muy interesante, porque como que yo ya tenía tan metido como eso lo Illuminati, que nunca lo había pensado así, a pesar de que he visto ese símbolo toda mi vida. Santa Bárbara, desde pequeña cuando me llevan a la iglesia. Ya, aprendí hoy. Bueno, yo tengo el de la vara de Asclepio. Marisa, ¿qué es la vara de Asclepio? Es la de la medicina. Esculapio, sí. Sí. Con ese nombre, ¿para qué apellido? La vara del Asclepio o Esculapio. Bueno, el verdadero símbolo de la salud y la medicina. El origen es la antigua Grecia y la descripción es un bastón de vara con una sola serpiente enrollada. Bueno, la historia. Asociada a Asclepio, por eso el nombre, el dios griego de la medicina y de la curación. En los templos de Asclepio se usaban serpientes porque mudan la piel, símbolo de renovación, y están vinculadas a la sanación. El uso actual. El símbolo más correcto para hospitales, organizaciones médicas, servicios de salud en todo el mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud usa una versión de la vara del Asclepio en su logo. El caduceo es un símbolo muy confundido con el de la salud. María, pronto ese te lo tienes que poner para que la gente lo vea. Pero realmente no lo es. Ese es como con
con unas ramitas así y parece como más serpiente, es como más enrolladito. Pero realmente no lo es un bastón con 2 serpientes entrelazadas, y ya dijimos que el Asclepio es solamente una serpiente enrollada. La historia, el bastón de Hermes, Mercurio, dios del comercio y la mensajería de viajeros, no de la medicina. O sea, el caduceo no tiene nada que ver, o sea, es de verdad el comercio y la mensajería. Representa el intercambio del comercio, el equilibrio y la negociación. Para nada tiene que ver con la salud. Ay, no, eso sería una colombiana, un hospital en Colombia con el símbolo del caduceo. Pero después de este podcast ustedes lo van a reconocer. La historia, la confusión es porque en Estados Unidos, a partir del siglo XV, el caduceo se usó erróneamente como símbolo médico, por ejemplo, en el ejército estadounidense, y esa confusión persiste en muchos lugares. La Cruz Roja, fundada en 1863, basada en la neutralidad médica durante guerras, eso también adoptó pues como el símbolo en algunas de sus partes, pero luego lo cambiaron a una cruz blanca sobre un fondo rojo, y significa pues también como la ayuda humanitaria, la sanidad pues como en conflictos. Pero, o sea, súper interesante, porque... Bueno, yo tengo que decir algo acá. Sí. Resulta que yo creo que el origen de esta va mucho más allá de la antigua Grecia, porque bíblicamente hay una historia que habla sobre una serpiente. O sea, resulta que creo que estaban todavía en el desierto. Israel estaba en el desierto, sí, con Moisés, y hubo una plaga de serpientes venenosas que estaban picando a todo el mundo. Entonces llegó Moisés, pues, y oró y le dijo a Dios: Señor, pues mira lo que está pasando, se está muriendo la gente, esto no tiene cura, no encontramos cómo salvar a las personas. Entonces Dios le dijo: haz una serpiente de cobre y ponla en un palo en la mitad, pues como el campamento, y cuando las personas miren esa serpiente se van a sanar. Y entonces hicieron eso, y cuando las personas miraban la serpiente se sanaban. Entonces yo siento que desde ahí empezó como este símbolo. Sí, ya que porque lo es hayan el adoptado mismo. en Grecia. Sí. Ajá. Ay, qué raro, no sabía eso. Sí. Ay, pero puede ser porque es el mismo. Bueno, en números 21. Mari nos va a hacer el favor de poner, los símbolos, pues porque si ustedes no lo reconocen, el del esculapio, el del caduceo, o sea, así como acá ponerlos, porque es literal un cuento Mari, o sea, una serpiente de bronce con un palo en la mitad. Wow. Sí. Mari, no me la sabía. Bueno, ¿tú tienes alguna otra cortica para la que vamos cerrando? Se nos va acabando el time. No, ya. No, listo. Bueno, yo voy a contar ya la última, así rapidín, y es el de la historia de la evástica, que es el símbolo nazi, pues más conocido como el símbolo nazi, porque si les digo la evástica no se da cuenta ni Dios de qué es. Bueno, los orígenes son muy, muy, muy antiguos. La evástica es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Aparecen artefactos hace más de 12.000 años, de la época prehistórica. Se han encontrado evásticas en India, en la civilización del Valle Indo, aproximadamente hace 3.000 años antes de Cristo, en China, en el arte budista antiguo, en Europa, en la Grecia antigua, en las culturas celtas, en los vikingos, en la América precolombina, en algunas culturas indígenas. En India y en Asia, la evástica siempre fue un símbolo positivo. En el hinduismo representa el sol, la buena suerte, la eternidad y el orden cósmico. En el budaísmo representa el símbolo del Dharma. Yo dije drama. Del Dharma. No. Representa, Dios, perdonen los budistas, representa el símbolo del Dharma, que es la ley universal y de la mente iluminada. En el
Jainismo representa los 4 estados de la existencia: cielo, humano, animal e infierno. Y en la Europa antigua era usada como símbolo solar y de buena fortuna. Aparece en los templos griegos y mosaicos romanos. En la Europa medieval, la svástica seguía apareciendo, pero de forma menos prominente. A veces se usaba como símbolo decorativo, sin una gran carga religiosa. En el siglo XV o XVI, el redescubrimiento y la mala interpretación. Algunos pensadores teóricos raciales europeos comenzaron a malinterpretar la svástica como un símbolo de raza aria original, lo que no era históricamente correcto. Fue una parte de la construcción racista y nacionalista que más tarde se utilizó por el nazismo. En el siglo XX, ahí sí fue cuando ya el nazismo se apropió de este símbolo, y a partir de la época de 1920, Adolf Hitler y el partido nazi adoptaron la svástica como un símbolo de su movimiento. La modificaron. ¿Por qué? Porque ellos la inclinaron en 45 grados. O sea, la original no, o sea, es con las líneas hacia arriba, como que el símbolo principal es una cruz. No, una cruz. Pues como la central, o sea, en la orientación cruz. Como pues ellos la... Arriba, abajo, a derecha, izquierda. Ellos la cambiaron, pues la inclinaron 45 grados, la colocaron en un círculo. Sí, la colocaron como en un círculo blanco sobre un fondo rojo, y Hitler dijo que representaba la lucha por la supremacía de la raza aria. Desde entonces, en Occidente, la svástica quedó tristemente asociada al odio, el racismo y el holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en países occidentales, la svástica se prohibió o se restringió, especialmente en Alemania y Austria. Sin embargo, en Asia sigue siendo un símbolo positivo, sea en templos hindúes, budistas y jainistas. Se utiliza en festividades y ritos religiosos para traer bendiciones. Importante, la svástica asiática y la nazi son visualmente similares, pero tienen sentidos completamente diferentes, porque es que, pues, o sea, la inclinación en 45 grados, o sea, no me voy a ir con un compás a medir cuántos grados está inclinada tu svástica. Lo interesante, por ejemplo, de esta iglesia, lo interesante de este símbolo es que acá, por ejemplo, en Alemania, literal está reprohibido. O sea, usted no puede salir con eso, lo puede multar y lo puede meter a la cárcel, porque es un delito que usted salga con él. En Liechtenstein no, porque acá está todo, pues no está prohibido ni nada, pero es muy triste porque, o sea, como a partir de ese símbolo, entonces viene alguien, no sé, con un collarcito así que sea hindú, o sea, lo pueden demandar literal. Entonces sí. Bueno, Mari, vamos a hablarte la próxima semana de religiones. O sea, cómo surgieron las religiones o qué religiones raras conocemos, así que si ustedes conocen, así como esta nota de voz que nos dejó Andre, o sea, nos la envían, pues otras historias que tengan, o si quieren que hablemos de una religión en específico, ¿cierto? Sí, y bueno, sabemos que hay como 6 religiones principales en el mundo, pero en realidad hay muchísimas más, entonces queremos como ir un poquito más allá a ver cuáles son las otras religiones que esconden. Sí. Y bueno, síganos en todas las redes sociales, suscríbanse y muchas gracias por llegar hasta acá. Chao. Sí, chao.